Gracias. Voy a empezar. Muy bien, doctora. La clase del día de hoy incluye los temas de anestesia, los dos últimos temas de anestesiología. A partir del próximo lunes ya vamos a revisar lo que es reanimación cardiopulmonar. Entonces, hemos acabado con las anestesias generales, las técnicas de anestesia general, habíamos revisado la inhalatoria, la intravenosa, y ahora vamos a ver dentro de la clasificación de la anestesiología a la anestesia regional. Esta anestesia regional implica el uso de anestésicos locales que vienen a ser bases débiles que van a actuar a nivel de los receptores de membrana, bloqueando los canales del sodio, para evitar así la despolarización de la membrana y evitar la conducción del impulso, que se va a tornar prácticamente lenta y va a ir disminuyendo conforme también va disminuyendo en magnitud el potencial de acción y el umbral de excitación en la membrana celular, ¿no? Entonces, estos anestésicos locales, al entrar en contacto con las diferentes fibras nerviosas, lo que va a hacer es bloquear la conducción nerviosa de una manera reversible, ¿no? Por el tiempo que duren, que tengan en duración estos anestésicos locales, como vamos a ver más adelante. Y son inyectados, pues, en los diferentes espacios anatómicos que vamos a revisar y conocer ahora, ¿no? Recordar la anatomía del espacio subaracnoideo y el espacio epidural, que es donde se administran estos anestésicos locales. Y al cabo del tiempo de acción de cada anestésico local, nuevamente la fibra nerviosa va a recuperar su sensibilidad y su motricidad. Entonces, estos anestésicos locales lo que van a hacer es, ellos tienen una fracción ionizada y una fracción no ionizada. La fracción ionizada es la que encargada de bloquear el conducto, ¿no?, de canales del sodio en la membrana celular para evitar la despolarización. La fracción ionizada, pero la fracción no ionizada, que es altamente liposoluble del anestésico local, va a pasar rápidamente la membrana sin necesidad de entrar en contacto con el canal del sodio y va a iniciar también su acción, ¿no?, dentro del citoplasma. Entonces, fundamentalmente bloqueando los canales del sodio para evitar el flujo de sodio y la despolarización de la membrana. Hay una parte, vuelvo a repetir, del anestésico local que al momento de atravesar la membrana de la fibra nerviosa se va a descomponer en una fracción ionizada y en otra no ionizada, que es la que altamente liposoluble atraviesa la membrana y empieza a hacer su acción. Estos anestésicos locales van a tener alta afinidad por las fibras nerviosas de tipo C, ¿no? Las fibras nerviosas de tipo C son las que contienen poca mielina y las que conducen más rápidamente los impulsos. Entonces, los anestésicos locales en general tienen alta afinidad por las fibras nerviosas desmielinizadas y aquellas de alta velocidad de conducción. Como sabemos, estas fibras nerviosas entonces son las encargadas de producir la sensibilidad al dolor y a la temperatura y de aquellas fibras que tienen que ver con la vasoconstricción, ¿no?, las terminaciones a nivel de los vasos. Por lo tanto, esas funciones van a estar bloqueadas cuando uno administra el anestésico local. Se van a bloquear tanto la sensibilidad al dolor, a la temperatura, y también se va a producir vasodilatación como consecuencia de esto.
Algo más que tendría que decirles acá es que esta concentración de parte no ionizada y ionizada del anestésico local a la concentración de la cantidad de fracción ionizada y no ionizada, se le conoce con el nombre de pK de absorción del anestésico local. Este pK de absorción del anestésico local, cuanto más se acerque al pH fisiológico del organismo, o sea, 7.25, 7.35, va a tener que ver con un inicio de acción más rápido. Por ejemplo, la lidocaína tiene un pK de absorción de 7.8 y la bupivacaína tiene un pK de absorción de 8.1. Por lo tanto, la lidocaína, que se acerca más al pH fisiológico, va a tener un inicio de acción más rápido comparado con el de la bupivacaína, que tiene un pK de absorción en 8.1 y se aleja más del pH fisiológico. Entonces, aquí llamamos pK de absorción a la concentración para cada anestésico local de cantidad de base ionizada y no ionizada, ¿ya? La potencia del anestésico local está en relación también al grado de liposolubilidad del anestésico local. Por ejemplo, la bupivacaína es altamente liposoluble, comparado con la lidocaína, que tiene 2 cruces de liposolubilidad. La bupivacaína tiene 4 cruces de liposolubilidad. Por lo tanto, bupivacaína es más potente que lidocaína, ¿ya? Igualmente, la liposolubilidad, a mayor liposolubilidad del anestésico local, mayor potencia y mayor tiempo de duración, ¿no? Por lo tanto, bupivacaína es más potente, es más liposoluble y tiene mayor tiempo de duración, entre 3 a 4 horas. Lidocaína no. Lidocaína es menos liposoluble, por lo tanto menos potente y tiene menos tiempo de duración, aproximadamente 1.5 horas. ¿Por qué me refiero a bupivacaína y a lidocaína? Porque son los únicos anestésicos locales que tenemos en Perú. Después ustedes van a revisar en la bibliografía que estos anestésicos locales pueden clasificarse en ésteres y en amidas, ¿no? Actualmente los ésteres no se están usando porque son muy tóxicos. Entonces, las amidas son dentro de los anestésicos locales los que más usamos en anestesia regional. Y dentro de la familia de las amidas tenemos a la bupivacaína y a la lidocaína. Y otros anestésicos como la mepivacaína y la ropivacaína, y un isómero de la bupivacaína que es la levobupivacaína, que en cierto tiempo estuvo presente en el mercado peruano, ¿no? La levobupivacaína. Pero actualmente solamente tenemos bupi, lido, y me parece que los odontólogos están usando mepivacaína, ¿no? Pero no estoy muy segura de eso. En anestesiología sí usamos las amidas bupi y lido, ¿no? Como vuelvo a repetir, en determinado momento, en determinados años, en los 90 y los inicios del 2000, la primera década del 2000, hubo levobupivacaína en el país, pero actualmente no la tenemos en el mercado, ¿no? En otros medios, en Estados Unidos, sí hay ropivacaína, que es lo último en anestésicos locales, ¿no? Y también es del grupo amida. ¿Qué hace que los anestésicos locales los dividamos en ésteres y en amidas? En cuanto a su estructura química, ellos van a tener una parte aromática, que es la parte lipofílica, y la amina,
¿no? Que es la parte hidrofílica que va a cruzar rápidamente la membrana. Esta parte de la cadena es la cadena intermedia, la encargada de determinar si el anestésico local va a ser de grupo éster o de grupo amida. Bien, y ahí tienen ustedes los ésteres que ya prácticamente están en desuso porque son altamente hepatotóxicos, y las amidas que tenemos en el mercado internacional, pero en Perú, vuelvo a repetir, existe solo bupivacaína y lidocaína, ¿no? Levobupi, no sé si estará vigente actualmente después de la pandemia, por eso es que le digo que no sé, porque en un tiempo sí estuvo vigente, pero después desapareció, ¿no? Y creo que mepivacaína es de uso para odontología. Acá tienen los nombres comerciales, ¿no? Lidocaína es el nombre comercial de la silocaína, bupivacaína es, actualmente tenemos mucho medicamento genérico, entonces con el nombre, el principio farmacológico, ¿no? La ROPI, que no la tenemos acá en el país, ¿no? Tiene menos efectos cardiovasculares que la bupi, y la levobupi, que es el isómero de la bupivacaína, que también va a tener menos efectos cardiotóxicos que la bupivacaína. En cuanto a concentraciones, las presentaciones pueden ser isobáricas, hiperbáricas o hipováricas. Esa terminología es con respecto al grado de densidad del anestésico local comparado con la densidad del líquido cefalorraquídeo. Cuando el líquido cefalorraquídeo tiene una varicidad o una densidad de 0.999 periódico, ¿no? Entonces se considera que el LCR tiene una varicidad como 1. Todo lo que es igual o cercano a 1 es isobárico. Todo lo que está por encima de 1 es hiperbárico, y lo que está por debajo de 1 vamos a denominarlo hipovárico. Entonces, las presentaciones en cuanto a varicidad en el Perú existen solo para bupi, ¿ya? Bupivacaína isobárica al 0.5%. Tenemos bupivacaína hiperbárica al 0.75% y al 0.5% también, ¿ya? En cuanto a lidocaína, solo tenemos presentación isobárica, ¿ya? Décadas anteriores hubo presentación hiperbárica, pero hubo mucha presentación o reportes de neuropatía, de lesión nerviosa periférica con el uso de la lidocaína hiperbárica. Entonces salió del mercado y quedó solo lidocaína para uso isobárico, ¿no? O sea, para uso epidural, más no para uso raquídeo o subaracnoideo. Bupivacaína sí tenemos presentación, como les vuelvo a repetir, para uso epidural y para uso subaracnoideo, porque hay presentación isobárica e hiperbárica. Estos anestésicos locales son administrados de acuerdo a miligramos por kilo de peso, ¿no? De esas dosis no debemos exceder, porque si no vamos a tener presentaciones o manifestaciones de efectos de toxicidad de la droga, ¿no? La dosis para la bupivacaína no debe exceder de 3 miligramos por kilo, y la dosis para la lidocaína no debe exceder de 4 a 4.5 miligramos por kilo, la lidocaína. La ropivacaína igualmente no debe exceder de 3 miligramos por kilo, igual que la bupivacaína. Si nosotros excedemos en dosis para ese paciente, entonces, como estos anestésicos locales tienen afinidad por el tejido nervioso, entonces se va a presentar toxicidad a nivel del sistema nervioso central.
¿no? Que puede ser de grado leve, moderado o severo, ¿no? Inicialmente el paciente puede manifestar que los oídos se le tapan, ¿no? Que le zumban los oídos o que se le nubla la visión o que hay adormecimiento de la boca, de la lengua y que no puede hablar, ¿no? Que hay dolor de cabeza leve, etcétera. Esa podría ser un aviso de que la dosis del anestésico local ha excedido, ¿no? Igualmente, esto puede volverse ya de grado moderado y manifestarse con convulsiones generalizadas hasta ponerse el cuadro muy severo y llegar hasta la parada respiratoria, que puede conllevar inconsciencia, depresión generalizada del sistema nervioso central y puede llegar hasta el paro cuando uno excede la dosis de anestésico local. Les decía entonces que en anestesia regional vamos a tener que considerar dos tipos de anestesia, fundamentalmente las más frecuentes, la anestesia subaracnoidea o raquídea, ¿no? Y la anestesia epidural o peridural, son nombres sinónimos, ¿no? Parecidos, iguales, ¿no? Vuelvo a repetir, raquídea o subaracnoidea, y la epidural o peridural es lo mismo, o extradural, ¿no? Entonces, toda esta anestesia regional, en general, también se puede considerar el nombre de anestesia neuroaxial. Para esto tenemos que recordar la anatomía de la zona, porque los anestesiólogos vamos a siempre estar en contacto, familiarizados con todas estas partes anatómicas, en este caso la columna vertebral. Vamos a administrar el anestésico local en los espacios intervertebrales, ¿no? Primero les voy a hablar de la anestesia raquídea o subaracnoidea, que tiene que para inyectar el anestésico local tenemos que llegar hasta el espacio subaracnoideo y tenemos que atravesar todos estos planos anatómicos, incluyendo las meninges, para llegar hasta la visualización del líquido cefalorraquídeo que gotea a través de la aguja y en ese momento embolar la jeringa con el anestésico local y colocarlo en el espacio subaracnoideo. Nuevamente acá, para que ustedes revisen ya anatómicamente todo lo descrito acá, ¿no? Ustedes lo van a revisar cuando se termine la clase. Tiene que atravesar el ligamento supraespinoso, piel celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso entre apófisis y apófisis vertebral. Luego viene el ligamento amarillo y luego viene el espacio epidural y luego viene la dura madre y luego la pía y ahí está ya el espacio subaracnoideo. La dura, la aracnoides y luego viene el espacio subaracnoideo, ¿no? Después de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía, ahí estamos en el espacio subaracnoideo y la punta de la aguja debe llegar a este nivel. Cuando la punta de la aguja llega a ese nivel, va a gotear líquido cefalorraquídeo. Vemos las características del líquido cefalorraquídeo, que debe ser normales, cristalino, cristal de roca, nunca hemático. En ese caso ya tendríamos que suspender la administración del anestésico local. Recuerden que el espacio subaracnoideo contiene tejido graso y contiene también no solamente líquido cefalorraquídeo, sino también plexos venosos, ¿no? Entonces la punta de la aguja podría caer dentro de alguna vena, en cuyo caso no debemos administrar el anestésico local y volver a hacer la punción nuevamente hasta extraer el líquido cefalorraquídeo de cristal de roca. En ese momento colocamos el anestésico local elegido, ¿no? Y entonces el anestésico local va a circular con el líquido cefalorraquídeo y va a dirigirse hacia las astas, hacia las raíces dorsales nerviosas para comprometer ahí la sensibilidad, ¿no? Los anestesiólogos tenemos que estar familiarizados con las regiones que queremos anestesiar. Lógicamente, porque el cirujano plantea una cirugía
Pongamos un ejemplo, una hernia inguinal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber a qué nivel vamos a hacer la punción en la columna lumbar, generalmente, para alcanzar la zona donde va a trabajar el cirujano. Y a eso le conocemos con el nombre de dermatoma, porque no es cuestión de palpar las apófisis espinosas, meter la hojita, introducir la hojita y colocarlo en cualquier espacio. No. Para eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de los dermatomas. Los dermatomas es el área de la piel proyectada de la raíz o del nervio dorsal de la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos dado, cirugía de hernia inguinal, ese dermatoma le corresponde al lumbar 1. Si yo conozco todos los dermatomas, entonces yo sé que esa región inguinal donde va a trabajar el cirujano es dermatoma L1. Por lo tanto, yo tengo que hacer la punción lo más cerca al lumbar 1, lumbar 2 y ahí hacer la punción, ¿no? Para que se anestesie con mayor potencia la zona donde va a trabajar el cirujano, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, hernia umbilical. Hernia umbilical le corresponde al dermatoma 9, dorsal 9. Por lo tanto, si yo estoy eligiendo u optando por una anestesia subaracnoidea, tengo que punzar lo más cerca al de 9. Pero ojo, yo tengo médula espinal en el adulto hasta L1. Por lo tanto, para alcanzar dorsal 9, yo tengo que punzar lo más cerca. Lo más cerca es L1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es jugar con el volumen del anestésico local y con las posiciones del paciente en la mesa de sala de operaciones. Y luego vamos a entender mejor esto, ¿no? Con las explicaciones que le vamos dando. Para niveles más inferiores, lógicamente, nosotros ahí conocemos los dermatomas inervados por las raíces dorsales y generalmente las punciones son lumbares. En anestesia regional de tipo subaracnoidea, generalmente en el 95% de los casos las punciones son lumbares, por debajo de L1, porque sabemos que en el adulto la médula espinal llega hasta L1. En el niño todavía la médula espinal llega hasta L3, porque la médula está todavía inmadura, ¿no? Cuando ya llega a ser adulto, la médula llega tan solo hasta L1 y podemos punzar más arriba. Si nosotros tenemos necesidad de punzar niveles más elevados, vuelvo a repetir, los anestesiólogos jugamos con el volumen y la velocidad de inyección del anestésico local, ¿no? O cambiamos de tipo de anestesia regional, ya para no arriesgarnos a dañar la médula espinal, cambiamos a anestesia epidural, ¿no? Entonces ahí podemos punzar desde cervical, dorsal, a cualquier nivel. Para realizar estas punciones, nosotros los anestesiólogos tenemos reparos anatómicos para guiarnos, ¿no? Entonces, sabemos que las apófisis de las escápulas están a altura de dorsal 7, dorsal 8. Las crestas ilíacas, si yo trazo una línea horizontal imaginaria que una estas crestas ilíacas, esa línea imaginaria va a caer entre el lumbar 3 y lumbar 4, ¿no? Entonces son reparos que debemos de tener presentes para punzar lo más cerca al dermatoma que queremos bloquear, ¿no? Para esto tenemos que poner al paciente en posición o en decúbito lateral, como ven acá en la figura, o en posición sentada, sobre todo para pacientes más gorditos, más obesitos, de mayor peso, ¿no? Para que podamos palpar las apófisis
espinosas de las vértebras y delimitar más fácil el espacio intervertebral. El decúbito lateral es mucho más cómodo y lo usamos en las pacientes gestantes, por ejemplo, ¿no? Donde queremos mejorar el flujo hacia el corazón derecho, ¿no? Por la compresión del útero sobre la arteria femoral, ¿no? Bien, entonces la posición en la que se coloca, tanto para anestesia subaracnoidea como para anestesia epidural, es en decúbito lateral o en posición sentada, ¿no? Bien, esta es la anatomía del espacio subaracnoideo, que ya ustedes lo van a leer más pacientemente. Usamos diferentes tipos de aguja. Lo que más frecuentemente usamos en anestesia subaracnoidea son las agujas en punta de lápiz, conocidas con el nombre de Quink y de Whitacre, ¿no? Para anestesia epidural, regional, epidural o peridural, usamos una aguja de tipo TOWI, ¿ya? Olvídense de los otros nombres. Entonces, para anestesia subaracnoidea, Quink o Whitacre, y para anestesia epidural o peridural, TOWI, que es más gruesa, punta roma y punta curvada, para evitar punzar dura madre, porque en anestesia epidural, antes de la dura madre, antes de la meninge. Aquí están nuevamente los planos de anestesia subaracnoidea o regional que debo atravesar para llegar al espacio subaracnoideo, ¿no? En el caso de la anestesia epidural, voy a atravesar también piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso que une las apófisis espinosas de las vértebras, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, ¿no? Y inmediatamente después del ligamento amarillo está el espacio epidural, ¿no? Que es el número 4 en este caso. El espacio epidural contiene bastante tejido graso, adiposo, ¿no? Contiene plexos venosos, plexos arteriales y fibras nerviosas, ¿no? Entonces, pero está antes de la meninge, antes de la dura madre. Después del espacio epidural o peridural viene recién la dura, luego la aracnoides, muy pegada a la dura, y luego el espacio subaracnoideo más profundo, ¿no? Y al final la pía, ¿no? Y luego la médula ya. Bien, entonces la técnica para anestesia regional espinal, ¿cómo es que la colocamos? Primero vamos a hacer la asepsia de la zona, ¿no? La asepsia ya sea en posición sentada o en decúbito lateral, la asepsia de la zona con una gasa con alcohol yodado o con clorhexidina del centro, se limpia haciendo movimientos circulares hacia afuera, hacia la periferia, y luego vamos a introducir la aguja entre espacio y espacio intervertebral, ¿no? Entre apófisis y apófisis espinosa hay un espacio intervertebral, ahí vamos a punzar, puede ser por la línea media o por la línea paramediana, ¿no? Con la aguja de punta Quinque. Generalmente usamos calibres muy delgados para acceder al espacio subaracnoideo. Las agujas deben ser de calibre 26G, 27G. Nosotros en el hospital Loaiza usamos agujas subaracnoideas muy delgadas para hacer el menor trauma posible a la dura madre, ¿no? Recuerden ustedes que la meninge también está altamente inervada. Por lo tanto, el trauma en la meninge debe ser el menor posible, porque si no, va a generar un orificio importante por donde va a generar pérdida de líquido cefalorraquídeo. Cuando salga la aguja, igualmente la herida va a quedar en la meninge y va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo. Al haber pérdida de líquido cefalorraquídeo, va a haber menor presión de LCR a nivel de los ventrículos, y eso va a generar tracción de las meninges. Y eso se va a traducir en dolor de cabeza en el paciente, en el caso subaracnoideo.
Por esa razón es que las agujas subaracnoideas son de calibre muy fino para producir no un orificio, sino una divulsión de las fibras de la meninge, de tal manera que cuando sale la aguja, las fibras separadas se van a unir lentamente y rápidamente van a cerrar el orificio y como consecuencia no va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo y se va a mantener la presión del LCR dentro de lo normal. Esa es la razón por la cual se usan agujas de calibre muy delgado en el caso de anestesia subaracnoidea o raquídea, ¿no? Estamos hablando de calibres 26G, 27G, de la aguja que son de un grosor como de un cabello, ¿no? Son agujas muy maleables que deben ir ensartadas dentro de unas un poco más gruesas. Las gruesas llegan solo hasta el tejido o hasta el ligamento interespinoso. La gruesa no se avanza más y luego avanza dentro de la gruesa la aguja subaracnoidea de calibre 27G. ¿Hasta dónde avanzo? Pues saco el bisel y luego debe gotear líquido cefalorraquídeo de características normales. En ese momento voy a embolar la jeringa con mi anestésico local y voy a colocar el anestésico local elegido, que puede ser lidocaína o bupivacaína, dependiendo de la magnitud de la cirugía y del tiempo que vaya a durar la cirugía. Aquí ustedes ven que a través de la aguja está colocando un catéter, ¿no? Que generalmente eso se hace en la anestesia epidural. En la anestesia raquídea, acá en Perú, no tenemos catéteres subaracnoideos. Sí tenemos catéteres epidurales, ¿no? En el extranjero sí existen catéteres subaracnoideos, acá no existen. Entonces, la anestesia raquídea o subaracnoidea se van a inyectar volúmenes más bajos del anestésico local, máximo 4 ml, no más, ¿no? A ver, por favor, ¿puede apagar su audio? ¿Alguien está con el audio prendido y se cruza con la clase? ¿Puede apagar su radio, por favor? Ya te dije que tu esposo volverá contigo, ¿no lo entiendes? Le compró un auto a tu madre. Está viendo la novela. A mí no me engañas. Espera. A ver, la alumna o el alumno que está viendo su novela. Ya basta, sal de aquí, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Me escucha? Ábrela ya. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, ¿pueden ubicar a su compañero o compañera que está con la televisión prendida, por favor, viendo la novela? Usa lo que tengas a tu alcance. Está bien, jefe. ¿Quién es ese alumno o